Firmó los papeles del divorcio riendo, no sabía que su esposa era la heredera de un multimillonario. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. El sonido del bolígrafo al rozar el papel fue lo único que rompió el silencio en aquella sala de juntas del piso 42 de la Torre Central, en Ciudad de México. El aire olía a pulimento de madera y a un perfume demasiado fuerte, mezcla de poder y arrogancia. Mauricio León, con el saco perfectamente alineado y el nudo de la corbata impecable, se miró en la pantalla apagada de su teléfono para comprobar que seguía proyectando esa seguridad que tanto le gustaba fingir. Frente a él estaba Isabela Montes de la Vega, su esposa, sentada en una silla de cuero que parecía demasiado grande para su delgada figura. Miraba los documentos del divorcio sin emoción alguna. «Vamos, Isa», dijo Mauricio con impaciencia, tamborileando los dedos sobre la mesa. «No tengo todo el día. En 1 hora tengo reunión en la cumbre con inversionistas de verdad. Gente de dinero, algo que tú jamás entenderías». Su abogado, un hombre de cabello ralo y voz pastosa, intervino. «Señora Montes, los términos son bastante generosos. El señor León le permite quedarse con el automóvil y queda libre de cualquier deuda de León Digital Systems. A cambio, renuncia a la pensión y a toda participación futura». Isabela levantó la vista lentamente. «¿Generosos?», repitió con voz tranquila. «Más de lo que mereces», replicó Mauricio, inclinándose hacia ella. «En 3 años no has hecho nada útil. Te la pasas en casa pintando, cocinando, soñando. Eres un lastre. Esta empresa va a explotar pronto, y no puedo permitir que una ama de casa arruine mi valoración». No era verdad. León Digital Systems estaba al borde del colapso. Mauricio fingía solvencia mientras rogaba que sus acreedores no tocaran la puerta. Necesitaba desprenderse de ella antes de hundirse, y sobre todo, casarse con Natalia Dumas, la hija del dueño de una empresa de transporte que podía salvarlo. ¿De verdad crees eso?, preguntó Isabela. «Lo sé», respondió él con una sonrisa prepotente. «Eres simple, aburrida y sin ambición. Natalia sí entiende el juego. Tú solo fuiste un experimento de caridad». La puerta se abrió sin que nadie tocara. Natalia Dumas entró con un vestido demasiado ceñido para una reunión legal. Llevaba en la mano una bolsa de diseñador falsificada. «¿Ya terminamos, amor?», dijo acercándose a Mauricio y posando la cabeza en su hombro. «Casi», contestó él, besándola frente a Isabela. «Firma, Isa. No me obligues a recordarte lo poco que tienes». Isabela tomó un bolígrafo barato, lo observó unos segundos y lo dejó a un lado. Sacó de su bolso uno distinto, negro, de cuerpo lacado con un pequeño emblema dorado. «Prefiero usar el mío», dijo. Mauricio ni siquiera reparó en el detalle. Ella firmó con calma, trazando su nombre con una elegancia que no encajaba con la mujer sumisa que él creía conocer. «Listo», murmuró Isabela, guardando el bolígrafo. «Perfecto», respondió Mauricio, arrebatándole los papeles antes de que cambiara de opinión. «Henderson, presenta esto hoy mismo. Quiero el fallo final esta semana». Se levantó y tomó a Natalia de la cintura. «Champaña en la cumbre, cariño. Ya somos libres». Antes de salir, se detuvo, buscó en su billetera y solo encontró un billete de 100 pesos. Lo arrugó y lo arrojó sobre la mesa. «Para el taxi. No digas que no te di nada». Natalia soltó una risita cruel mientras salían de la sala. El portazo resonó como un punto final. Isabela permaneció sentada unos minutos más, mirando el billete sobre la madera. Todo el desprecio acumulado durante años le pesó en el pecho. Las humillaciones, las mentiras, los regresos tarde con olor a perfume ajeno, la forma en que él trataba a los meseros. Había soportado por amor, por ingenua esperanza de que él viera algo más que su aparente sencillez. Pero ese amor acababa de morir. Se levantó sin tomar el billete y caminó hacia la ventana. Desde el piso 42 podía ver a Mauricio y Natalia riendo mientras subían al auto de lujo que él creía propio.
Sacó su teléfono, no el viejo que usaba frente a él, sino uno más discreto, de seguridad. Pulsó un solo número. Sí, señora. Respondió una voz grave. Está hecho, Gómez. El tono de su voz había cambiado, no quedaba rastro de la mujer dócil. Era firme, autoritaria. ¿Quiere que active el protocolo?, preguntó el hombre. Aún no. Déjalo celebrar su semana. Pero, Gómez, hizo una pausa. Dile a Alfredo Rivas que León Digital Systems recibirá una invitación especial para la gala del grupo financiero Montes de la Vega. Mesa principal. Entendido, señora, respondió la voz. Isabela colgó y miró de nuevo por la ventana. No sintió tristeza, solo una calma nueva. Tomó su bolso y salió de la sala, dejando aquel billete como único testigo de la arrogancia de Mauricio. En la planta baja, un vehículo negro la esperaba con el motor encendido. Gómez, su chofer y guardaespaldas, abrió la puerta. Bienvenida de vuelta, señora Montes de la Vega. Ella asintió, sin necesidad de palabras. A la residencia, ordenó. El auto avanzó suavemente por Reforma rumbo a Lomas de Chapultepec. Isabela se quitó las horquillas del cabello y dejó que cayera sobre sus hombros. Limpió de su rostro el maquillaje barato que usaba para parecer común. Su piel recuperó el brillo natural que siempre había ocultado. Cuando llegó a la residencia, la esperaban varias personas. No era un equipo de estilistas, sino su verdadero entorno, asesores financieros, abogados y asistentes. Entre ellos estaba Alfredo Rivas, de pie frente al ventanal que mostraba la ciudad. Bienvenida, Isabela, dijo con respeto. Su padre está complacido desde Monterrey. ¿Por mi divorcio o por mi regreso?, preguntó ella con ironía. Por ambas cosas, supongo. Nunca confió en Mauricio. Lo llamó el limpiabotas con delirios de grandeza. Isabela sonrió con cansancio. No se equivocó. Pero tenía que comprobar si alguien podía amarme sin el peso del apellido. Y obtuvo su respuesta, dijo Alfredo con voz serena. Ahora debemos ocuparnos del daño colateral. León Digital Systems está ahogada en deudas, 3 millones con el Banco del Pacífico, 2 con fondos privados y retrasos fiscales. Isabela caminó hasta una gran pantalla donde aparecieron los balances de la empresa. Todo eran números rojos. ¿Quién tiene las deudas privadas?, preguntó. Una compañía llamada Capital Zafiro, respondió Alfredo con una sonrisa leve. ¿Nuestra? Completamente. Compramos el paquete esta mañana. Técnicamente, usted es su acreedora principal. Isabela asintió. No ejecuten el embargo todavía. Quiero que sienta que todo va bien. Durante 2 semanas, inflen su ego, hagan que crea que lo buscan inversionistas. Que suba alto, para que la caída lo destruya. Alfredo la miró con aprobación. ¿Y la invitación? Que le llegue mañana. Quiero que piense que el destino le sonríe. Ella tomó aire y miró por la ventana iluminada de la residencia. La ciudad entera parecía esperar su siguiente movimiento. La mañana siguiente amaneció clara sobre la Ciudad de México. Desde la residencia Montes de la Vega, Isabela observaba los primeros rayos filtrarse entre las cortinas mientras una sensación de propósito la llenaba. En su escritorio la esperaban informes y un café recién preparado. La vida que había dejado atrás como la esposa del empresario ya no existía. Informe de medios, señora, dijo una asistente, dejando una carpeta sobre la mesa. Isabela asintió sin mirarla. Sabía que las noticias aún no hablaban de ella, era mejor así. Su regreso debía ser silencioso hasta el momento exacto. Mientras tanto, en un pequeño departamento alquilado con muebles de catálogo, Mauricio despertaba con el sonido insistente de su teléfono. Natalia, aún medio dormida, se cubrió con la sábana. ¿Otra vez el banco?, murmuró. No, son los inversionistas, mintió él, contestando con voz forzada. Buenos días, sí, claro, todo marcha excelente. Cortó rápido, se pasó las manos por el rostro y se levantó.
El reflejo del espejo no mostraba al hombre confiado de antes. Se veía cansado, con ojeras y la barba crecida. Lean Digital Systems estaba hundiéndose y los pagos atrasados empezaban a devorarlo. Pero aquella tarde llegaría un correo que cambiaría su ánimo. A las 3 en punto, mientras revisaba el saldo negativo de su cuenta, un nuevo mensaje apareció en su bandeja. Estimado señor León. El Consejo Directivo del Grupo Financiero Montes de la Vega tiene el honor de invitarlo a su gala anual. Hemos seguido con interés la trayectoria de su empresa y deseamos conversar sobre posibles sinergias futuras. Mauricio leyó 3 veces la invitación. Luego soltó una carcajada eufórica. Lo sabía. Gritó, despertando a Natalia. Por fin alguien importante reconoce mi trabajo. ¿Qué pasa?, preguntó ella, adormilada. El Grupo Montes de la Vega me invitó a su gala. Son los más poderosos del país. Si logro un acuerdo con ellos, esto se dispara al cielo. Levantó el teléfono como si sostuviera un trofeo. Nos haremos millonarios. Natalia lo miró con incredulidad, luego sonrió al imaginar las cámaras, los flashes, las joyas. Entonces necesito un vestido nuevo. Uno que deslumbre. Compra lo que quieras, dijo Mauricio sin pensarlo. Y usa la tarjeta de la empresa. No sabía que esa tarjeta ya había sido rechazada 3 veces esa mañana. Esa misma tarde, Isabela revisaba con Alfredo los últimos movimientos de Capital Zafiro. El correo fue enviado, señora, confirmó él. Tal como pidió, su tono es halagador, casi adulador. Perfecto. Quiero que piense que lo buscamos, no que lo estamos cazando. ¿Y sobre la prensa, mantendremos su anonimato? Isabela asintió. Hasta la gala nadie debe saber que volví. Quiero que el primer paso en el escenario sea suficiente para borrar 3 años de silencio. Alfredo la observó un momento. Permítame decirlo, Isabela. Su padre estaría orgulloso. Ella no respondió. Miró un retrato en la pared, un hombre de mirada severa y porte elegante, fundador del grupo financiero. Le debía todo, incluso su apellido, pero no su felicidad. 2 días después, Mauricio y Natalia caminaban por Polanco, entrando en Casa Aldana Alta Moda, un sitio tan lujoso que solo aceptaba visitas con cita. Necesito algo que grite éxito, dijo el al diseñador, un hombre delgado con acento extranjero. En ese caso, respondió el modisto, levantando una ceja, tengo justo lo que necesita. Le mostró un smoking color vino con solapas negras. A Mauricio le pareció imponente, aunque en realidad lo hacía parecer un anfitrión de casino. Natalia, por su parte, eligió un vestido rosa brillante lleno de lentejuelas. Vamos a ser la pareja más comentada de la noche, dijo ella, posando frente al espejo. Mauricio asintió, convencido de su propia fantasía. Mientras tanto, en la residencia Montes de la Vega, el ambiente era completamente distinto. Un grupo de modistas trabajaba en silencio alrededor de Isabela. La tela azul medianoche de su vestido brillaba bajo la luz cálida de la habitación. La tela es exclusiva, explicó Henry Aldana, el diseñador. Seda italiana con hilos de polvo de diamante. Bajo la luz de los flashes parecerá el cielo nocturno. Isabela observó su reflejo. El vestido era imponente, pero sobrio. Fuerte, pero elegante. Es perfecto, dijo finalmente. Alfredo entró con una caja metálica entre las manos. La pieza final, anunció. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, descansaba un collar de esmeraldas antiguas. Las mismas que su abuela había usado en su coronación empresarial décadas atrás. ¿No es demasiado?, preguntó Isabela. Para la ama de casa que él conoció, sí, respondió Alfredo. Pero para la presidenta del Grupo Montes de la Vega, es el símbolo adecuado. Ella dejó que le colocaran el collar. El peso frío sobre su piel le recordó que el poder, aunque pesado, también podía ser hermoso. El día de la gala llegó. En el Museo Metropolitano de Ciudad de México, los reflectores pintaban el cielo con haces dorados. Decenas de autos de lujo formaban una fila interminable.
Dentro, los invitados conversaban entre copas de champaña y orquestas en vivo. El auto alquilado de Mauricio, un modelo exagerado que parecía sacado de otra década, se detuvo frente a la alfombra roja. «Sonríe, amor», dijo Natalia, ajustando su vestido. «Vamos a brillar». Mauricio salió primero, alzando la mano para saludar. Esperaba flashes, gritos, reconocimiento. Nadie levantó una cámara. Solo un guardia lo observó con indiferencia. «¿Quién es?», preguntó un fotógrafo a otro. «Nadie importante», respondió el segundo, limpiando su lente. El orgullo de Mauricio se resquebrajó, pero fingió naturalidad. Tomó del brazo a Natalia y subieron las escaleras. En la entrada, una anfitriona los recibió con una sonrisa diplomática. «Nombre, por favor». «Mauricio León, director de León Digital Systems». «Tengo invitación personal del consejo». La mujer revisó la lista. «Ah, sí, señor León. Mesa 88. ¿Tan atrás?», preguntó con una mueca. «Una excelente ubicación, señor», contestó ella amablemente, aunque en sus ojos se adivinaba cierta compasión. Mauricio no notó el leve gesto con el que la anfitriona tocó su auricular. «El objetivo ha llegado», susurró ella, casi sin mover los labios. El salón principal era una sinfonía de lujo. Techos altos, candelabros de cristal y una orquesta interpretando valses suaves. Mauricio y Natalia caminaron entre empresarios, políticos y artistas. Él trató de saludar a algunos rostros conocidos, pero todos lo ignoraron con frialdad. «Tranquila», le dijo a Natalia mientras se sentaban. «Verás cómo cambia todo cuando anuncien el acuerdo». La mesa 88 estaba situada a un costado del escenario. No en el centro, pero con una vista perfecta hacia el podio. «¿Lo ves?», susurró él. «No nos pusieron tan lejos. Es señal de que soy importante». Natalia fingió entusiasmo mientras acomodaba su vestido. A su alrededor, las luces se atenuaban poco a poco. El murmullo se transformó en un silencio expectante. Un hombre mayor subió al escenario. Era Alfredo Rivas, impecable con su traje negro. «Distinguidos invitados», dijo con voz firme, «bienvenidos a la gala anual del Grupo Financiero Montes de la Vega. Esta noche celebramos un cambio histórico». Los asistentes comenzaron a murmurar, sabían que aquello significaba algo grande. «Nuestro presidente honorario ha decidido retirarse. Es momento de presentar a la nueva cabeza del grupo». Mauricio se enderezó en su asiento. «Debe ser el hijo o la hija del fundador», susurró a Natalia. «Si logro acercarme, todo cambiará». Alfredo levantó la mano. «Con ustedes, la nueva presidenta del grupo, la única heredera del legado Montes de la Vega. Isabela Montes de la Vega». Mauricio sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Desde la parte superior de la escalera principal, una mujer descendía lentamente. Su vestido azul parecía hecho de luz, y las esmeraldas centelleaban con cada paso. Su rostro era sereno, imponente. Era imposible confundirla. «No», murmuró Mauricio, pálido. «No puede ser». Natalia lo miró con la boca abierta. «¿Esa no es tu exesposa?». Él no respondió. La vio llegar al podio, saludar con una sonrisa y mirar directamente hacia su mesa. «Buenas noches», dijo Isabela con voz firme. «Esta noche hablaremos de futuro y de consecuencias». Mauricio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer a la que había despreciado acababa de presentarse ante todos como la figura más poderosa del país. El silencio en el salón fue absoluto. Todos los presentes observaban a Isabela Montes de la Vega mientras tomaba el micrófono. Su voz, calmada y clara, llenó el lugar con una autoridad que no necesitaba elevar el tono. «En el mundo de las finanzas», comenzó, «solemos medir el valor en cifras, activos, acciones, propiedades. Pero hay valores que no se pueden calcular. Algunos se pierden por descuido, otros se entregan a las personas equivocadas». La multitud la escuchaba con atención, aunque nadie comprendía del todo la intención de sus palabras.
Nadie excepto Mauricio León, que sentía como la garganta se le secaba. El brillo de las luces sobre su rostro lo hacía sudar. Isabela continuó con una serenidad que helaba. Durante los últimos 3 años, observé cómo algunos hombres confunden el amor con una transacción. Creen que pueden comprar lealtad o respeto del mismo modo que compran acciones. Pero el tiempo demuestra que no hay inversión más costosa que la arrogancia. Su mirada, proyectada en las pantallas gigantes, se detuvo justo en la mesa 88. Algunos invitados siguieron la dirección de sus ojos y descubrieron al hombre en el smoking color vino, inmóvil y pálido. Murmullos se extendieron entre las mesas. Esta noche, dijo Isabela, el grupo financiero Montes de la Vega inicia una nueva etapa. Vamos a limpiar el mercado de empresas sin integridad. De esas que viven de la manipulación y la mentira. El aplauso que siguió fue intenso, aunque no todos entendían lo que celebraban. Mauricio intentó sonreír, pero la sensación de estar acorralado crecía dentro de él. Natalia, incómoda, se inclinó hacia él. Está hablando de ti, susurró con un hilo de voz. Cállate, gruñó Mauricio sin apartar la vista del escenario. Ella no se atrevería. Isabela bajó del podio entre los aplausos. Pero en lugar de retirarse tras el escenario, comenzó a avanzar por el salón, flanqueada por 2 guardias. El sonido de sus pasos resonó sobre el mármol. Natalia se tensó. Mauricio. Viene hacia aquí. Él se levantó de golpe. Tenemos que irnos. Una voz profunda sonó detrás de él. Siéntese, señor León. Era Alfredo Rivas, acompañado de 2 hombres de traje oscuro. Su mirada era tan cortante como un bisturí. La señora Montes desea hablar con usted, dijo. Mauricio obedeció. No tenía opción. El sudor le corría por el cuello. Isabela se detuvo frente a la mesa 88. El murmullo del público se redujo a un silencio expectante. Ella se inclinó ligeramente, con una sonrisa tan educada que resultaba inquietante. Buenas noches, Mauricio, dijo, como si estuvieran en una reunión casual. Isa, balbuceó él, intentando recomponer la sonrisa que solía usar para convencer a los inversionistas. Te ves, increíble. Siempre supe que llegarías lejos. Un murmullo de incredulidad recorrió las mesas cercanas. Isabela soltó una leve risa, fría como el cristal. ¿Eso crees? ¿Que llegué aquí gracias a tus consejos? No. No quise decir eso. Solo que te superaste. Me alegra verte así. ¿De verdad? Preguntó ella, inclinando la cabeza. Porque la última vez que hablamos me dijiste que era un peso muerto. Mauricio sintió el golpe como una bofetada. Estaba estresado. La empresa que me obligaste a renunciar a compartir, interrumpió Isabela. La misma que ahora pertenece al grupo Montes de la Vega. ¿Qué? Preguntó él sin entender. Ella sintió con calma y sacó de su bolso un pequeño sobre. Lo abrió con delicadeza y colocó sobre la mesa un billete arrugado de 100 pesos. Te devuelvo tu inversión inicial, dijo, con intereses. El público contuvo la respiración. Natalia se cubrió el rostro, avergonzada. Isabela, por favor, dijo Mauricio en voz baja, no hagas esto aquí. Podemos hablar en privado. No, Mauricio. Ya tuviste tus conversaciones privadas durante 3 años. Esta vez se habla en público. Alfredo levantó una tableta electrónica y la colocó frente a él. Los avisos de cobro llegaron hace media hora. Capital Zafiro, el fondo que posee tu deuda, ha ejecutado el embargo. Mauricio miró los documentos digitales con los ojos muy abiertos. Eso es imposible, dijo. El préstamo vencía en 20 días. Revisa la cláusula 4, inciso B, respondió Isabela con voz serena. Permite exigir el pago inmediato si el prestatario sufre un cambio significativo en su reputación o estado civil. Tú cumpliste ambos. Mauricio tragó saliva. ¿Tú eres Capital Zafiro? Lo soy, confirmó ella.
Compré tu deuda y acabo de llamarla. Lean Digital Systems ya no te pertenece. El silencio fue total. Las cámaras de los periodistas se alzaron, capturando la escena. Mauricio buscó la mirada de Natalia, pero ella se apartó. Amor, llama a tu padre, susurró el desesperado. Dile que necesito un préstamo urgente. ¿Mi padre?, replicó ella con desdén. No va a prestarle dinero a un hombre que acaba de ser humillado por la mujer más poderosa del país. Isabela la observó con una calma casi compasiva. No te engañes, Natalia. Sabías perfectamente con quién te metías. No fuiste víctima, fuiste cómplice. La joven se sonrojó hasta las orejas y se levantó abruptamente. Me largo de aquí. Corrió hacia la salida bajo las miradas curiosas de los invitados. Mauricio quedó solo. Intentó hablar, pero la voz le temblaba. Isabela, esto no puede estar pasando. Yo, puedo arreglarlo. Ella lo observó unos segundos. Luego habló despacio, casi con ternura. No, Mauricio. No puedes. Ya todo terminó. ¿Por qué?, preguntó él, con la desesperación de un hombre que por fin entiende que perdió. Si tenías todo esto, ¿por qué me dejaste pensar que eras pobre? Isabela lo miró directo a los ojos. Porque quería saber si alguien podría amarme sin mi apellido. Quería saber si tenías honor. Pero cuando las cosas se complicaron, me traicionaste, me humillaste y me cambiaste por la primera oportunidad de dinero. Mauricio bajó la cabeza. No quedaba nada de su arrogancia. Isabela se volvió hacia Alfredo. Señor Rivas, informe a seguridad. El señor León ya no representa a ninguna empresa de este grupo. Alfredo asintió. 2 guardias se acercaron. Por favor, acompáñenos, señor, dijo uno de ellos. No pueden hacerme esto, gritó Mauricio mientras lo tomaban de los brazos. Yo fundé esa compañía. Fundaste una ilusión, respondió Isabela sin alterarse. Nosotros solo la liquidamos. Los guardias lo sacaron del salón ante la mirada atónita de los asistentes. Algunos aplaudieron discretamente, otros grabaron la escena con sus teléfonos. Isabela permaneció de pie unos segundos, observando la silla vacía frente a ella. Luego alzó una copa de champaña de la mesa y la sostuvo en alto. Brindemos, dijo con calma, por los hombres que creen que pueden jugar con el destino sin pagar el precio. El público respondió con un aplauso contenido. Alfredo se acercó a ella. Fue rápido, dijo en voz baja. Su reputación está destruida. Mañana los medios hablarán de esto. Isabela bebió un sorbo. No me interesa que hablen de él, respondió. Quiero que aprendan a no subestimar a nadie. Alfredo asintió, comprendiendo. Mientras los invitados retomaban la música y el murmullo de los brindis, Isabela se retiró hacia un pasillo lateral. Solo cuando estuvo lejos de las cámaras permitió que su respiración se volviera más profunda. Aún así, no había rastro de culpa. Solo una sensación de justicia cumplida. Afuera, en las escaleras del museo, Mauricio fue arrojado al pavimento. Los flashes de los reporteros lo cegaron. Su smoking estaba arrugado, su orgullo hecho trizas. Y sin embargo, en su mente, el resentimiento apenas comenzaba a gestarse. No terminará así, murmuró entre dientes mientras se levantaba. No puede ganarme. Encendió su teléfono y vio las cámaras frente a él. Una idea peligrosa cruzó por su mente. Escúchenme todos, gritó, avanzando hacia los reporteros. Esa mujer es una impostora. Me robó mi empresa. Y oculta algo más. El ruido de las cámaras aumentó. En cuestión de segundos, la humillación privada estaba a punto de convertirse en un escándalo público. Hagamos algo divertido. Comenta Tamal en la sección de comentarios. Solo los verdaderos fans lo entenderán. Regresemos a la historia. El bullicio afuera del Museo Metropolitano se volvió un torbellino de voces, luces y cámaras. Mauricio León, con el rostro enrojecido y la mirada encendida por la rabia, se abrió paso entre los reporteros.
Su traje estaba arrugado, la corbata torcida y la dignidad perdida, pero en sus ojos brillaba una chispa enfermiza, la necesidad de venganza. Ella no es lo que aparenta, gritó, apuntando hacia la entrada del museo. Isabela Montes de la Vega les ha mentido a todos. Los flashes se multiplicaron. Algunos periodistas comenzaron a grabar en vivo. ¿De qué habla, señor León?, preguntó una reportera, extendiendo un micrófono. De su doble vida, dijo él, respirando con dificultad. De su hijo. Sí, escucharon bien. Tiene un hijo oculto. El murmullo creció como una ola. Las cámaras se acercaron aún más. ¿Está afirmando que es su hijo?, preguntó otro periodista. Por supuesto que sí. Me lo ocultó durante años. Las luces de las patrullas se reflejaron sobre el mármol de la escalinata. Los guardias del museo intentaron contener a los curiosos. Dentro, el murmullo del escándalo llegó hasta los pasillos donde Isabela hablaba con Alfredo. Su teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. Sí, contestó ella con serenidad. La voz de Gómez se escuchó por el auricular. Señora, Mauricio León está afuera. Ha convocado a la prensa. Está diciendo que tiene un hijo con usted. Isabela se quedó en silencio unos segundos. ¿Está transmitiéndose en vivo? Sí, señora. Los noticieros ya están ahí. Isabela respiró profundo, dejando el vaso de champaña sobre la mesa. Déjalo hablar, dijo con calma. Cuanto más grite, más profundo cava su tumba. Alfredo se acercó preocupado. ¿Qué sucede? Ella le mostró el teléfono. Él leyó los titulares que ya circulaban: ex esposo de Isabela Montes de la Vega acusa escándalo de paternidad en plena gala. Sabía que intentaría algo así, dijo Alfredo, frunciendo el ceño. Pero no imagine que sería tan rápido. Es predecible, respondió Isabela. La desesperación siempre lo fue. Se levantó. Voy a salir. ¿Está segura?, preguntó Alfredo. Podríamos emitir un comunicado mañana. No. Ella enderezó la espalda. Él quiere atención, y yo voy a dársela, en sus propios términos. Afuera, Mauricio seguía gritando ante los micrófonos. Su voz temblaba entre furia y desesperación. Ella me engañó. Jugó conmigo. Usó mi empresa, mi nombre. Y me quitó a mi hijo. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó alguien del público. Emilio. Respondió sin pensar. Se llama Emilio y tiene 3 años. Y es mío. Los periodistas anotaron frenéticamente. El caos crecía. Entonces, las puertas principales del museo se abrieron. El ruido se apagó como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Isabela apareció en lo alto de la escalinata, iluminada por los reflectores y rodeada por sus guardias. Su presencia imponía tanto respeto que incluso los fotógrafos bajaron sus cámaras por un instante. «Querías una audiencia, Mauricio», dijo con voz firme. «Ya la tienes». Él la miró desde abajo, despeinado y desencajado. «Diles la verdad, Isabela. Diles que me ocultaste a mi hijo». Ella bajó los primeros escalones sin apartar la vista de él. ¿Mi hijo?, repitió. No, Mauricio. No tu hijo. Los murmullos comenzaron a llenarse de confusión. Las cámaras enfocaron su rostro sereno, sus ojos fijos en el hombre que temblaba ante ella. Sí, tengo un hijo, dijo. Su nombre es Emilio. Tiene 3 años. Y no, Mauricio, no es tuyo. El silencio se hizo tan espeso que podía sentirse. Mauricio abrió la boca sin saber qué decir. «Mientes», rugió. «Estás inventando eso para humillarme». Isabela miró a Alfredo, que descendió con un portafolio en la mano. «Señor León», dijo con voz neutral, ¿recuerda el examen médico que pidió antes de casarse? El que exigió para asegurar la compatibilidad genética entre ustedes. ¿Y eso qué tiene que ver?, escupió él. Tiene que ver con que,
sin saberlo, usted autorizó un estudio completo de fertilidad, respondió Alfredo abriendo una carpeta. Según ese análisis, usted padece azoospermia. Es decir, es estéril. Los flashes volvieron a estallar. Mauricio retrocedió un paso, sin aire. Eso es mentira. Es un documento legal, con su firma, añadió Alfredo. Usted lo ignoró, como ignoró todo lo demás. Isabela bajó otro escalón. Te protegí, dijo, sin levantar la voz. No quise destruir tu ego contándote la verdad. Pero hoy me obligaste. Los periodistas no paraban de grabar. Mauricio giró sobre sí mismo, buscando una salida. Esto es un montaje. Todo esto es una conspiración. Gritó, pero ya nadie le creía. Isabela siguió hablando, mirando a las cámaras. Quise tener una familia, Mauricio. Así que usé un donante anónimo. Crié a mi hijo lejos de la ambición y del rencor. No le debía explicaciones a nadie. Pero tú decidiste convertir una mentira en tu bandera. La multitud guardó silencio. Incluso algunos reporteros bajaron sus micrófonos, impactados. Mauricio se dejó caer de rodillas. Por favor, Isa, murmuró. No me destruyas así. Tú firmaste tu propio destino, replicó ella, con frialdad. Cuando firmaste el divorcio, renunciaste a todo. Incluido cualquier derecho sobre mí o sobre el niño que nunca fue tuyo. Alfredo alzó un documento ante las cámaras. Cláusula 21 del acuerdo de divorcio. El cónyuge masculino declara no tener descendencia ni reclamación futura sobre posibles dependientes bajo tutela de la cónyuge femenina. Firmado por usted, señor León. El público reaccionó con un murmullo que se convirtió en un oleaje de murmullos. Mauricio levantó la vista, los ojos vidriosos. No, susurró. No puede ser. Es, confirmó Isabela. La verdad siempre lo es. Ella se giró hacia los reporteros. Mi hijo no tiene nada que ver con esta historia. No lo mencionaré más. Lo único que deben saber es que jamás permitiré que un hombre como Mauricio León use a un niño para limpiar su nombre. Un aplauso aislado estalló entre la multitud, seguido de otro, y luego de muchos más. Isabela no sonrió. Solo se dio la vuelta, subió los escalones y volvió a entrar al museo con paso firme. Mauricio se quedó allí, arrodillado frente a todos, bajo los reflectores que antes soñó que lo glorificarían. Ahora lo exhibían como lo que era, un hombre vacío. Horas más tarde, en la residencia Montes de la Vega, Isabela observaba la ciudad desde la ventana. Las luces titilaban a lo lejos como si nada hubiera ocurrido. En la televisión, los noticieros repetían las imágenes de su enfrentamiento con Mauricio. Todo el país lo vio, dijo Alfredo, entrando con una carpeta. Su reputación está destruida. León Digital Systems ya fue absorbida legalmente. Perfecto, respondió ella. Ahora deja que los tribunales hagan su parte. ¿Desea presentar cargos? Preguntó él. No. Que se hunda solo. Las mentiras tienen la costumbre de ahogar a quienes las dicen. Alfredo asintió y salió de la habitación. Isabela se quedó sola. Caminó hacia un pequeño cuarto iluminado tenuemente. Dentro, un niño de 3 años jugaba con bloques de colores. Al verla, sonrió. ¿Terminaste de trabajar, mamá? Sí, mi amor, dijo ella, arrodillándose junto a él. Ya terminé. El niño rió cuando ella levantó una torre de bloques y la dejó caer con cuidado. ¿Sabes algo, Emilio?, murmuró Isabela. Hay personas que no entienden lo que vale la paz, hasta que la pierden. El niño la abrazó sin comprender del todo, y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que respiraba sin peso. Mientras tanto, en un cuarto de hotel barato, Mauricio veía las mismas imágenes en una pantalla pequeña. El rostro se le contrajo entre ira y desesperación. No terminó. Susurró, con las manos temblorosas. No ha terminado. Tomó una libreta y comenzó a escribir con un bolígrafo sin tinta. Garabateaba ideas, planes,
amenazas que ni él entendía. El papel se llenó de frases sin sentido, hasta que el bolígrafo dejó de marcar. Se quedó mirando la hoja en blanco, y por un momento pareció darse cuenta de la ironía, incluso la tinta lo había abandonado. La historia que empezó con una firma estaba a punto de cerrar su círculo, pero el destino aún guardaba una última lección. Las semanas siguientes fueron una avalancha de titulares. Los periódicos, noticieros y programas de análisis repetían el mismo tema: el empresario Mauricio León, acusado de fraude financiero y difamación pública. La caída fue tan rápida que ni él mismo pudo entender cómo había pasado de ser invitado a una gala a convertirse en el rostro del escándalo del año. Las oficinas de León Digital Systems fueron clausuradas. Los empleados, que apenas cobraban el sueldo, aceptaron de inmediato las ofertas de trabajo que les había hecho el grupo financiero Montes de la Vega. En cuestión de días, la compañía que Mauricio había usado como escudo desapareció del mapa. Mientras tanto, él se refugiaba en un apartamento en ruinas, con las cortinas cerradas y la televisión encendida día y noche. Su teléfono sonaba sin cesar: abogados, acreedores, periodistas. Ninguna llamada traía buenas noticias. Una tarde, el sonido de golpes en la puerta lo sobresaltó. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca. Fiscalía General, respondió una voz al otro lado. Mauricio abrió con manos temblorosas. 2 agentes le mostraron una orden de aprehensión. Señor León, queda detenido por fraude financiero y falsificación de documentos. Él intentó protestar, pero sus palabras se perdieron. Lo esposaron sin resistencia. En el trayecto hacia el vehículo oficial, los flashes de las cámaras lo cegaron una vez más. Aquella luz que tanto había deseado volvió a encontrarlo, pero esta vez para exponerlo. Días después, en la residencia Montes de la Vega, Isabela observaba los informes que llegaban a su escritorio. Alfredo estaba sentado frente a ella. La fiscalía presentó las pruebas, dijo él. Hay registros de transferencias falsas, declaraciones alteradas y documentos manipulados para atraer inversionistas. Todo apunta directamente a Mauricio. Lo imaginaba, respondió Isabela sin sorpresa. Él siempre creyó que podía construir imperios sobre mentiras. Los medios lo están tratando como una advertencia, añadió Alfredo. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude. Isabela guardó silencio unos segundos. Luego miró a través de la ventana. No quiero celebrar su ruina, dijo con voz baja. Solo quiero cerrar este capítulo. Ya lo hizo, señora, respondió Alfredo con un tono más cálido. Todo lo que alguna vez perdió, lo recuperó con creces. Ella negó suavemente con la cabeza. No todo. Hay cosas que no se recuperan nunca, Alfredo. Pero aprendí a vivir sin ellas. El abogado asintió, entendiendo sin preguntar. En el Centro de Readaptación Santa Elena, los días pasaban lentos. Mauricio vestía un uniforme gris y trabajaba en el taller de carpintería. Tenía las manos llenas de astillas y el rostro envejecido. Cada golpe del martillo sobre la madera le recordaba la caída de su propio mundo. Los internos lo miraban con curiosidad. Algunos sabían quién era, otros no. Para la mayoría, solo era el empresario del fraude. Por las noches, en su celda, escribía cartas que nunca enviaba. En todas repetía la misma frase: no quise perderlo todo. Pero la tinta se acababa antes de terminar las oraciones, como si el destino se negara a dejarle cerrar las ideas. Fuera de esos muros, la vida continuaba. En la residencia Montes de la Vega, el jardín se llenaba de luz. Emilio jugaba entre las flores mientras Isabela lo observaba desde una banca. Mira, mamá, dijo el niño. Hice una torre como la tuya. Isabela sonrió. Es perfecta. Solo asegúrate de ponerle una base firme, o se caerá. Como la que tú haces con tu trabajo, respondió él con la inocencia de quien no entiende del todo lo que dice. Ella lo abrazó con ternura. Exactamente, mi amor. Siempre con una base firme. El sonido de los pájaros y la risa del niño llenaban el aire. Isabela cerró los ojos un momento,
dejando que la paz la envolviera. Alfredo apareció a unos metros, con expresión discreta. «Perdón que le interrumpa, señora», dijo con respeto, «pero acaban de confirmar la sentencia». «¿Y bien?», preguntó ella sin levantarse. 5 años de prisión. Sin derecho a fianza. Isabela asintió lentamente. Era inevitable. Alfredo dudó un momento. ¿Desea que se emita un comunicado oficial? No. Ella lo miró con firmeza. Que los hechos hablen por sí solos. Ya no quiero su nombre cerca del mío. El abogado inclinó la cabeza y se retiró. Esa noche, mientras Emilio dormía, Isabela caminó por la sala de su residencia. Las luces suaves iluminaban las fotografías familiares y los retratos de los fundadores del grupo financiero. En el escritorio, reposaba el mismo bolígrafo con el que había firmado el divorcio. Lo tomó entre los dedos y lo giró lentamente. Aquel objeto, símbolo de un final, se había convertido también en el punto de partida de su renacimiento. «Nunca subestimes a una mujer en silencio», murmuró para sí, recordando las palabras que alguna vez su padre le dijo. El sonido del reloj marcó la medianoche. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, Isabela sentía algo que hacía mucho no experimentaba: tranquilidad. Semanas después, los medios publicaron la noticia final del caso. El exempresario Mauricio León fue declarado culpable de fraude financiero y falsificación de documentos. La jueza negó cualquier beneficio de reducción de pena. Su antigua empresa, León Digital Systems, fue absorbida por el grupo financiero Montes de la Vega, que anunció la creación de un fondo ético en apoyo a jóvenes emprendedores. La noticia circuló unas horas, pero pronto fue reemplazada por otras. Mauricio pasó de ser escándalo a olvido. En la cárcel, un guardia dejó caer sobre la litera de Mauricio un ejemplar del periódico. «Tu final feliz, genio», dijo con sarcasmo. Mauricio lo tomó sin responder. Sus ojos recorrieron el titular, luego la foto de Isabela sonriendo durante una conferencia. No había odio en su mirada, solo una mezcla de resignación y tristeza. Dobló el periódico con cuidado y lo guardó bajo el colchón. Después se quedó mirando sus manos. «Quizás sí lo merecía», murmuró. Quizá todo esto era la única forma de aprender. Pero en el fondo sabía que el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Al atardecer, en la residencia, Isabela preparaba té mientras Emilio dibujaba en la mesa. «Mamá, ¿por qué estás sonriendo?», preguntó el niño. «Porque el día terminó bien», respondió ella, sirviendo una taza. «Y porque aprendí que incluso las caídas de otros pueden enseñarnos a ser más fuertes». El niño levantó su dibujo, un sol, una casa y 2 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo orgulloso. Isabela lo abrazó. «Entonces guárdalo bien, porque eso es lo que de verdad vale». El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Alfredo: «El caso está cerrado». «Felicidades, presidenta». Ella dejó el teléfono a un lado y miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como si nada malo hubiera pasado. Pero para ella, significaban algo distinto: la promesa de un nuevo comienzo. A varios kilómetros, en su celda, Mauricio se recostó sobre la pared. La noche era fría y el silencio pesado. En su mano sostenía un bolígrafo sin tinta. Intentó escribir en el aire, imaginando que aún podía cambiar su destino. Pero la hoja estaba vacía y el tiempo ya no le pertenecía. Así, la firma de un divorcio se convirtió en la confesión más costosa de la historia. Mauricio León creyó haber ganado su libertad, pero en realidad selló su caída. Isabela Montes de la Vega, en cambio, recuperó su voz, su poder y su futuro. Y comprendió algo que repetiría para siempre: nunca subestimes a quien calla. El silencio es solo el respiro previo a la verdad. Pasaron los meses, y el escándalo se convirtió en recuerdo. Los noticieros ya no mencionaban a Mauricio León, y los titulares sobre Isabela Montes de la Vega hablaban de liderazgo, innovación y crecimiento. El grupo financiero Montes de la Vega vivía su mejor momento en años: nuevas inversiones,
programas de becas y una reputación fortalecida. Isabela había logrado algo que muy pocos podían presumir: transformar la venganza en renacimiento. Cada mañana, su rutina comenzaba con lo mismo: un paseo por el jardín de su residencia, el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho. No necesitaba más. Había recuperado su vida, y esta vez le pertenecía por completo. Esa mañana en particular, un asistente le entregó un sobre dorado. «Llegó esta invitación, señora», dijo. Isabela lo abrió con calma. Era la gala anual de beneficencia de empresarios nacionales. Su nombre aparecía como invitada de honor. Por un segundo, recordó aquella noche en el museo, el vestido azul, los flashes, los rostros sorprendidos. Pero ya no sintió dolor, ni ira, ni orgullo. Solo distancia. «Asistiré», dijo con tranquilidad. «Pero esta vez no por negocio. Será por causa». El asistente sonrió y asintió. «Como desee, señora». Esa noche, el evento se realizó en el Salón Imperial del Centro Histórico. Los reflectores, los trajes y los murmullos eran los mismos de siempre, pero algo había cambiado. Isabela ya no necesitaba demostrar nada. Caminó por la alfombra entre saludos y flashes, respondiendo con una sonrisa sincera. No fingía. Su serenidad era real. Varios empresarios se acercaron a felicitarla. «Su liderazgo ha sido inspirador», le dijo una mujer mayor. «No muchas personas se levantan después de una traición así». Isabela agradeció el cumplido con modestia. A veces perderlo todo es la única forma de entender cuánto valía lo que tenías. En el escenario, el presentador la invitó a dar unas palabras. «Esta noche», comenzó Isabela, sosteniendo el micrófono, «no vengo como presidenta ni como heredera. Vengo como mujer. Durante mucho tiempo pensé que el éxito se medía en cifras, pero aprendí que se mide en paz. Se mide en la capacidad de dormir sabiendo que no le debes nada a nadie y que cada paso lo diste con integridad». Un aplauso cálido llenó el salón. Su voz no tembló, ni siquiera cuando agregó: «El poder sin humanidad no vale nada. Y la riqueza sin propósito es solo vanidad disfrazada de triunfo». Entre los aplausos, Isabela bajó del escenario. Alfredo la esperaba al pie de la escalera, con un gesto de orgullo genuino. «Cada palabra suya fue exacta», le dijo. «No hablo por mí, Alfredo. Hablo por las que todavía creen que necesitan permiso para levantarse». Él asintió, y por primera vez en muchos años, Isabela sintió que su historia ya no le pesaba. Al día siguiente, en la residencia, Isabela desayunaba con Emilio. El niño, de ahora casi 4 años, hablaba sin parar sobre la escuela, los amigos y un dibujo que planeaba regalarle. «¿Sabes, mamá?», dijo entre risas. «La maestra dijo que los héroes son los que ayudan a los demás». «Tiene razón», contestó ella. «¿Entonces tú eres una heroína?». Isabela soltó una pequeña risa. «No, mi amor. Solo soy alguien que aprendió a no rendirse». El niño se encogió de hombros, satisfecho con la respuesta, y siguió comiendo. Isabela lo observó unos segundos. Aquella inocencia era su mayor tesoro, el recordatorio de que no todo en la vida se mide con victorias o derrotas. Ese mismo día, Alfredo llegó con un nuevo informe. «Tenemos la oportunidad de expandir el fondo ético a nivel internacional», explicó. «Varias empresas están interesadas en asociarse». «Hazlo», respondió Isabela, «pero asegúrate de que el objetivo siga siendo el mismo. Apoyar proyectos con propósito real. No quiero repetir los errores que he visto toda mi vida». Alfredo asintió, tomando notas. «Lo entiendo. Por cierto, hay algo más». Hizo una pausa. El Centro de Readaptación Santa Elena envió una notificación. Isabela lo miró sin sorpresa. ¿Sobre Mauricio? Sí. El abogado bajó la voz. Solicitó autorización para escribirle una carta. Isabela se quedó pensativa. ¿Qué opinas? No creo que tenga nada nuevo que decir. Ella guardó silencio. Después de un momento,
respondió. Dile que no necesito palabras, ni disculpas. Lo que necesitaba ya me lo dijo el tiempo. Así se hará, respondió Alfredo con una leve inclinación. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja, Isabela salió al balcón con una taza de té. Desde allí, la ciudad parecía tranquila, como si todos los ruidos y heridas del pasado se hubieran disuelto con el viento. Cerró los ojos y recordó aquel día en la sala de juntas, el papel del divorcio, el billete arrugado, la mirada altiva de Mauricio. Todo eso parecía ahora parte de otra vida, un capítulo cerrado de un libro que ya no necesitaba releer. Escuchó pasos detrás de ella. Era Gómez, su fiel guardaespaldas. Todo en orden, señora, informó con su voz grave. Gracias, Gómez, respondió con una sonrisa amable. ¿Sabes? A veces pienso que la verdadera libertad no es tener poder, sino dejar de necesitarlo. Gómez asintió sin decir palabra, comprendiendo el peso de esa frase mejor que nadie. Mientras tanto, en el penal, Mauricio se sentaba en su litera. Tenía frente a él una hoja en blanco y un bolígrafo que, por fin, escribía. Comenzó a redactar una carta, no para enviarla, sino para soltar el peso de su propia conciencia. Isabela. Nunca entendí el valor del silencio hasta que me obligaron a escucharlo. Aquí dentro el ruido no viene de afuera, sino de la mente. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que ya no te culpo. Solo lamento no haber aprendido antes lo que tú ya sabías. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y suspiró. Por primera vez en años, no sintió rabia, solo cansancio. Al otro lado de la ciudad, Isabela colocaba a Emilio en la cama. El niño se aferró a su cuello. Cuéntame un cuento, pidió. ¿De qué tipo? Preguntó ella, cubriéndolo con la cobija. De alguien que gana sin hacer daño. Isabela pensó unos segundos antes de responder. Había una mujer que creía haber perdido todo, pero un día entendió que lo único que no se puede robar es la paz. Y esa fue su mayor victoria. El niño sonrió y cerró los ojos. Me gusta ese cuento, mamá. A mí también, amor, dijo ella, besándole la frente. A mí también. Apagó la luz y salió del cuarto en silencio. En el pasillo, se detuvo frente a una gran pintura que mostraba la primera sede del grupo financiero Montes de la Vega. La placa debajo decía: la grandeza no está en tenerlo todo, sino en saber conservar lo que importa. Isabela pasó los dedos sobre las letras y sonrió con serenidad. El amor, el orgullo, la venganza y el perdón habían cumplido su ciclo. Nada quedaba del hombre que creyó dominarlo todo, ni de la mujer que un día fingió ser débil para hallar su fuerza. Solo quedaban las lecciones que ambos dejaron al mundo. El poder sin empatía se destruye a sí mismo, y el silencio bien usado puede ser la voz más fuerte de todas. Una broma para quienes no se pierden detalle. Escribe tacos si sabes qué está pasando. Continuemos con la historia. Un año después, el tiempo había borrado casi todos los ecos del escándalo. El nombre de Mauricio León apenas aparecía en notas de archivo, mencionado solo en reportajes sobre caídas empresariales o fraudes financieros. El grupo financiero Montes de la Vega, en cambio, se había convertido en sinónimo de estabilidad y liderazgo ético. Isabela, ahora reconocida no solo como heredera sino como estratega, aparecía en conferencias, inspirando a miles de personas con su serenidad y su historia. Aquel amanecer, el cielo sobre Ciudad de México se tiñó de tonos rosados. En la residencia, Isabela revisaba los últimos informes del trimestre. Todo iba bien. No había números rojos, ni rumores, ni temores. Solo un nuevo proyecto, una fundación educativa dedicada a mujeres emprendedoras. Quiero que lleve el nombre de mi madre, dijo a su asistente. Ella fue la primera en enseñarme que el poder sin bondad no vale nada. La asistente asintió, emocionada. Así se hará, señora. Isabela sonrió con esa calma que ya la caracterizaba. Esa sonrisa no era la de una ganadora, sino la de alguien que había encontrado equilibrio. Mientras tanto, en el Centro de Readaptación Santa Elena, un guardia entregó el correo matutino.
León, te llegó esto, dijo, arrojando un sobre la mesa metálica. Mauricio lo abrió con curiosidad. Era un documento de liberación anticipada. Buen comportamiento. El guardia lo miró con desdén. Parece que saldrás en unos meses. A ver si aprendes algo allá afuera. Mauricio no respondió. Solo guardó el papel y se quedó observando por la pequeña ventana del pabellón. El cielo era el mismo que el de antes, pero ya no lo hacía sentir grande. Por primera vez, entendió que la libertad no se mide por muros ni por dinero, sino por la paz interior que nunca tuvo. En la ciudad, la vida seguía. Isabela asistía a la inauguración de su fundación. El lugar era modesto, pero lleno de energía. Decenas de mujeres de distintas edades escuchaban sus palabras con atención. Yo también tuve miedo alguna vez, dijo al micrófono. Creí que perder lo que amaba era el final, pero en realidad fue el principio. Aprendí que no se necesita venganza para sanar, solo verdad. Y la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Los aplausos fueron cálidos, sinceros. Algunos la filmaban con sus teléfonos, pero ella apenas lo notaba. Su mirada estaba puesta en algo más importante, un futuro sin cadenas del pasado. Alfredo Rivas, siempre a su lado, se acercó cuando terminó el discurso. Lo logró, señora. Todo lo que planeó, todo lo que soñó. No lo planeé para ganar, Alfredo, dijo Isabela. Lo hice para demostrarme que podía vivir en paz. Esa noche, la residencia estaba en silencio. Emilio dormía profundamente, abrazado a su peluche favorito. Isabela caminó hasta el balcón con una copa de vino y se detuvo frente a la ciudad iluminada. El viento movía suavemente las cortinas. En la mesa, descansaba el mismo bolígrafo con el que había firmado el divorcio. Lo tomó entre sus dedos, lo giró lentamente y, por primera vez, sonrió sin tristeza. Ese simple objeto había sido testigo de su caída, de su humillación y de su renacer. Con él había firmado su fracaso, sin imaginar que en realidad sellaba su victoria. Gracias. Susurró al aire, como si el universo la escuchara. Dejó el bolígrafo sobre el escritorio, apagó la lámpara y miró por última vez hacia las luces de la ciudad. Cada una brillaba como un recordatorio, todo lo que se pierde puede volver transformado. Días después, la prensa publicó una breve nota. El exempresario Mauricio León fue liberado por buena conducta. No ha ofrecido declaraciones y se desconoce su paradero. Isabela leyó la noticia en silencio mientras desayunaba. ¿Qué piensa hacer él ahora?, preguntó Alfredo. No lo sé, respondió ella. Pero ya no me importa. Todos tenemos derecho a empezar de nuevo, aunque algunos tarden más en aprenderlo. Cerró el periódico y siguió comiendo en paz. Meses más tarde, en un pequeño pueblo del interior del país, un hombre de aspecto cansado caminaba por una plaza. Llevaba una camisa sencilla, sin reloj ni pretensiones. Se sentó en una banca y observó a los niños jugar. Cuando uno de ellos tropezó, se levantó de inmediato y lo ayudó a incorporarse. Ten cuidado, chico, dijo con voz suave. La vida no siempre da segundas oportunidades. El niño sonrió y corrió de nuevo. Mauricio lo miró alejarse y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve alivio. Quizá ese era su comienzo. Sin empresas, sin dinero, sin gloria. Solo con la oportunidad de ser mejor que antes. En Ciudad de México, Isabela regresaba de una reunión cuando encontró a Emilio jugando en el jardín. Mamá, mira, dijo el niño, mostrando una pequeña hoja. Tiene forma de corazón. Guárdala, dijo ella. Todo lo que tiene forma de corazón merece cuidado. El niño la abrazó y ambos se quedaron mirando el atardecer. El viento soplaba suave y el silencio ya no era vacío, era paz. Mauricio León creyó que el poder era dominio, que el amor era debilidad y que la ambición lo salvaría. Pero la vida, con su manera justa de equilibrar, le enseñó que nada construido sobre el desprecio perdura. Isabela Montes de la Vega, en cambio, descubrió que el verdadero triunfo no se encuentra en destruir, sino en reconstruir.
Su historia no fue la de una mujer vengativa, sino la de una mujer que aprendió a elegir su propia paz sobre la guerra de otros. La cámara imaginaria se elevaría, mostrando las luces nocturnas de la ciudad y el resplandor dorado de la residencia, mientras la voz final resuena con tono cálido y esperanzador. En un mundo donde muchos confunden la fuerza con el ruido, Isabela enseñó que el silencio también puede rugir. Porque a veces, el acto más poderoso es simplemente seguir adelante sin mirar atrás. Un último plano mostraría a Isabela apagando las luces y caminando hacia la habitación de su hijo. Él dormía plácidamente. Ella lo arropó y susurró: «Todo está bien, mi amor. Ya todo está bien». Salió del cuarto y cerró la puerta con suavidad. El sonido de la cerradura marcó el verdadero final de la historia. El final de una mujer que firmó su libertad con tinta, inteligencia y dignidad. Y el principio de una vida donde el amor valía más que cualquier fortuna. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.